difícil, ¿no? Y justo adecuado, porque el Señor ya me venía hablando, ¿no? Y ya me había regalado esta pequeña porción de la palabra. Y digo, gracias, Señor, gracias, ¿no? Porque como decía el pastor, Dios no está en la tormenta, ¿sí? Pero sí puede generar tormentas, ¿sí? ¿Para qué? Para despertarnos, porque es lo que quiere Dios, ¿no? Despertarnos. Y yo le puse a esta palabra como título, actitudes que desatan tormentas. ¿Amén? Y yo les quería preguntar esto, ¿no? ¿Algunos vieron tormentas? Sí, todos hemos pasado por tormentas difíciles en nuestra vida espiritual y aún en lo terrenal, ¿no? Hemos vivido tormentas, hemos visto los vientos, ¿no? Que vienen y hacen desastre. Y eso puede pasar en nuestras vidas, ¿no? Eso puede pasar en nuestras vidas. Y yo cuando oraba digo, Señor, ¿vos me querés hablar en esta parte de mi vida? Digo yo, dame una palabra. Porque yo tenía la palabra tormenta, pero no tenía la palabra bíblica. Entonces me puse a investigar un poco y me encontré con Jonás. Todos conocemos a Jonás, ¿no? Aquel que se tragó la ballena. 3 días estuvo dentro del cuerpo de la ballena. Pero antes de que se lo trague la ballena, pasó algo en la vida de Jonás, ¿no? Porque hubo una consecuencia, una actitud en el corazón o en la vida de Jonás que lo llevó dentro del mar para que él se lo tragara la ballena y estuviera 3 días ahí. Pero yo no voy a hablar de los 3 días dentro de la ballena ni de la ballena. Voy a hablar de un poquito antes, cuando Dios llama a Jonás y le da una encomienda, ¿no? Le pide que hiciera algo. Y la palabra de Dios en primera de Jonás, voy a leer del 1 hasta el 6. Y dice así: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Mitaí, diciendo: levántate y ve a Nínive. Y aquí lo primero que yo tomé, ¿no? Le dice, levántate, ¿no? Y ve. Levántate y hace algo, le dijo Dios, ¿sí? Dice, ve a Nínive, aquella gran ciudad, dice, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. O sea, Dios le dijo, anda para un lado, y él se dio vuelta y hizo todo lo contrario, ¿no? Y cuando yo iba pensando en esto, digo, ¿cuántos de nosotros, ¿no? Escuchamos que Dios nos está pidiendo algo, ¿no? Que nos levantemos y nosotros no nos levantamos. Nos quedamos en el mismo lugar o hacemos oídos sordos y vamos para el otro lado, ¿sí? Y esa es la primera actitud que tuvo Jonás, ¿sí? Ir para el otro lado, hacer lo contrario de lo que Dios le estaba pidiendo en ese momento. Y dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró a ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Me escuchaban? Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla. Dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Amén? Ahora mira al que tenés al lado y decite, levántate. ¿Qué tenés, cabezón? Dice el pastor. ¿Qué tenés, dormilón? Le decía, ¿no? Y a mí me hacía ruido esto, porque tuvo que venir otra persona a decirle, levántate. ¿Qué tenés, dormilón? Saben que Nínive era una ciudad imponente, una ciudad que iba a ser potencia mundial, ¿no? Era la capital de Tarsis. Y era una ciudad que tenía muchas cosas, hacía muchas cosas malas. Yo las anoté, porque si no me olvido.
Dice que explotaba indefensos. Tenía crueldad en la guerra, prostitución, idolatría, ¿sí? Brujería. Y Jonás, Dios le estaba pidiendo que vaya y que predique literalmente misericordia, ¿no? ¿Para qué? Para que esta ciudad se arrepintiera. Dios quería tener misericordia sobre Nínive. Pero Jonás tenía un poquito el corazón endurecido y él quería que Dios la destruyera, ¿no? Y yo cuando pensaba en esto digo, ¿cuántas veces nosotros esperamos que Dios tome cartas en el asunto sobre el otro, ¿no? Sobre lo que el otro me hizo a mí, sobre lo que a mí me pasa contra el otro. Y Dios a mí me pide que yo ore por mi hermano, que yo tenga misericordia de mi hermano. Y yo, como Jonás, hago todo lo contrario. Hago oído sordo y quizás oro, pero le digo, Señor, hace justicia, toma el control, sé vos, porque si soy yo, hay algo que dice la pastora que me encanta, dice, si no fuese Dios en mí, yo sería terrible. Y yo pienso que me pasa lo mismo, que si no fuese por el amor de Dios sobre mi vida, yo haría justicia por mano propia. Y Dios no quiere eso, ¿no? Entonces digo, ¿cuántas veces esperamos que Dios tome y haga justicia sobre la vida del otro? Y eso nos lleva al lado contrario de lo que Dios quiere, ¿no? Y ahí empieza a gestarse en mi corazón una actitud, ¿sí? De arrogancia. Y por sobre todo lo que empiezo a hacer es dejar de escuchar la voz de Dios, ¿no? Y empezar a hacer lo que yo quiero. O directamente no hacer nada, ¿sí? Y esto me hacía ruido porque yo digo, Jonás era un profeta de Dios, un hombre que Dios levantó para que vaya y predique, ¿sí? Y nosotros somos llamados por Dios. ¿A qué? A predicar y predicar misericordia, el amor de Dios. Y muchas veces hacemos todo lo contrario, ¿no? Entonces, esta palabra el Señor me la dio, esto, ¿no? De la tormenta ya hace un tiempo, pero también me había hablado de Jonás. Yo me acuerdo que le había hablado a las chicas en el grupo de vida y pensaba en lo importante que es, ¿no? Poder escuchar la voz de Dios. Si no lo escuchás en la tormenta, si no lo escuchás en la dificultad, que podamos hacer silencio y escucharlo en el silbo apacible. Y esa palabra me hizo un ruido a mí porque yo lo quería escuchar. Yo quería que Dios me hablara en mi situación, en la dificultad que yo estaba viviendo, y yo no veía que Dios me hablara o no escuchaba que Dios me hablara. Entonces en un momento el Señor me decía eso, hacé silencio, porque a veces hablamos más que Dios, ¿sí? Vamos a la oración y hablamos, pum, dimos media vuelta y salimos. Y no le damos el tiempo al que el Señor nos hable, no hacemos el silencio para que Dios nos hable, ¿sí? Y muchas veces esas tormentas, ¿no?, que nosotros vivimos, empiezan fuera, ¿sí? No empiezan fuera, empiezan dentro de nuestro interior. Comienzan las tormentas, comienzan a gestarse y nosotros no las podemos discernir muchas veces porque estamos ocupados en otras cosas, ¿sí? Dejamos de mirar a Jesús como lo tenemos que mirar, ¿sí? Y Jesús habla claro a nuestras vidas. Dios no nos da vuelta para hablarnos. Él va claro, directo al hueso. El tema es que nosotros, ¿sí?, hacemos como Jonás, vamos para el otro lado, hacemos oídos sordos. No queremos escuchar, no queremos hacer lo que Dios nos pide. ¿Por qué? Porque no queremos soltar. No queremos soltar lo que hay en nuestro corazón, ¿no? ¿Y qué hacemos? Alimentamos más. La pastora hablaba la otra vez de heridas del pasado, ¿no? De cosas que seguimos arrastrando, pues no las queremos soltar, ¿sí? Y la palabra dice eso, que Dios le dijo, levántate y ve a Nínive. Y Dios hoy no está diciendo eso, levántate, deja de dormir. Escuchá lo que yo quiero que vos hagas, lo que yo quiero que vos sueltes. Hacé lo que te pido, porque si no, vas a entrar en la tormenta, ¿sí? Y no era una tormenta
que empezó porque sí. Fue una tormenta y dice, pero Jehová hizo levantar la tormenta. Dios va a levantar una tormenta para que vos te tengas que levantar. Y a veces las consecuencias no son las mejores en medio de la tormenta, ¿sí? En medio de la tormenta nosotros le echamos la culpa a Dios y empezamos a cuestionar el por qué me pasa a mí, el por qué. Yo lo escuchaba a Gaby el otro día, ¿no? Y él decía esto, ¿no? Le servimos, venimos a la iglesia, estamos. Igual pasa una tormenta. Y el problema no es la tormenta, el problema es qué hice yo para entrar en la tormenta. O qué estoy haciendo yo para entrar en la tormenta. ¿Sí? ¿Cuál es la actitud de mi corazón? ¿Estoy escuchando lo que Dios me pide o todavía necesito hacerme el sordo? Porque a veces no es que no lo escuchamos, porque Dios habla y habla claro. El problema es que somos nosotros los que no lo escuchamos. ¿Sí? O me retracto, lo escuchamos y no queremos obedecer, no queremos escucharlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pasó a Jonás? No fue que Dios no le habló. Dios le habló claro y fuerte. Levántate y ven y anda a Nínive, le dijo. ¿Sí? El problema es que él tomó otra dirección. Y cuando nosotros tomamos otra dirección, nos desconectamos de Dios. Nos desconectamos internamente. Y eso es lo peor. Porque nos encontramos dentro de la iglesia, nos encontramos sirviendo, nos encontramos, ¿sí? Venimos a los grupos de vida, pero desconectados de la presencia de Dios, desconectados, ¿sí? De su espíritu, desconectados, ¿sí? Y espiritualmente dormidos. Y eso es lo que nos tiene que hacer ruido, ¿sí? El venir a la iglesia, estar acá y que mi vida siga estando igual. Porque es imposible escuchar la voz de Dios y no cambiar. Es imposible que yo escuche la voz de Dios y no obedecerla. Es imposible que yo no quiera abandonar cosas cuando la presencia de Dios habla tan profundo a mi corazón. El tema ahí está, que no queremos entregarle a Dios, no queremos soltar, queremos seguir en el mismo lugar, estamos cómodos. Y yo anoté, ¿no? Acá dice que la desobediencia no siempre se ve como una rebeldía visible, porque vuelvo a decir, estamos dentro de la iglesia, pero somos desobedientes. ¿Y eso es rebeldía para los pastores? No, para el Señor, ¿sí? Y a veces no se ve, pero en mi corazón hay rebeldía. Mi corazón está oscuro. A los chicos los colores no le hace ruido. El negro es un corazón endurecido, oscuro, decía yo. Y ahí está el problema. Porque eso no solo me arrastra a mí, ¿sí? Cuando Jonás entró a la barca, dice que él descendió. Y ahí empezamos nosotros a descender, de a poco. De a poco empezamos a descender y nos empezamos a quedar en ese lugar de comodidad. Pero antes, porque si no, yo se lo comentaba a mi esposo y me decía, esto es lindo, ¿no? ¿Qué hizo Jonás antes de subir a la barca? Pagó un pasaje. Dice que él pagó un boleto. ¿Sí? ¿Para qué? Para ir al otro lado, para hacer lo contrario. Y él pensó que solamente pagaba un pasaje para hacer un viaje. Y yo me preguntaba esto, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros pagamos, ¿sí? Para hacer lo contrario de lo que Dios me pide? Porque el hacer lo contrario a lo que Dios me pide tiene un precio, ¿sí? No es gratis. No nos es gratis hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Y Jonás hizo esto, pagó un pasaje, ¿sí? Y yo te pregunto a vos, ¿cuál es el pasaje que estás pagando? ¿Cuál es el boleto que estás pagando? ¿Qué es lo que estás entregando? ¿Cuál es el precio? ¿Sí? Por hacer lo contrario a lo que Dios nos está pidiendo.
¿sí? Para desconectarnos, porque literalmente es eso, desconectarnos de la presencia de Dios y dejamos de escucharlo, ¿sí? Y nos empezamos a enfriar, a dormir, porque Él hizo eso, dormía, plácidamente dormía, y afuera había una tormenta, ¿sí? Entonces, Él tomó una actitud, desalinearse. Y yo te aconsejo, ¿no? Porque me lo aconsejaba a mí misma cuando pasaba por la tormenta, ¿sí? No te desalinees, no te duermas, no te desconectes, ¿sí? Porque me pasó, en algún momento a todos nos pasa, del querer dormirnos, desalinearnos, quedarnos cómodos, ¿sí? Y yo me lo decía a mí mismo, ¿no? Era un momento, porque me pasó en un momento de decir, bueno, listo, ya está, hasta acá. Si no escucho la voz de Dios, si todo está igual, si nada cambia, ¿sí? Y automáticamente el Señor mandó un ángel, digo yo, esos ángeles que están conectados, que escuchan la voz de Dios, que son obedientes, que Dios le dice hacé y hacen, ¿sí? Para despertarme, ¿no? Como este capitán, ¿sí? Pero Jonás, mientras dormía, dice que todos alrededor empezaron a tirar cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque creían que el barco estaba pesado. Quizás tu barco está pesado hoy y no estás soltando nada. Quizás tu barca, ¿sí?, se está hundiendo y no estás soltando nada, pero porque no querés, porque no estás escuchando a Dios, porque preferís quedarte en ese lugar. Y déjame decirte que en la tormenta estás arrastrando a todo lo que te rodea, porque no te perjudica a vos solo. Mi tormenta no me perjudicó a mí sola, ¿sí? Arrastraba conmigo a mi familia, a mis hijos, el ministerio, ¿sí? Y un día me senté en el sillón de mi casa, lloraba y le digo a mi esposo, bueno, listo, ya está, nos quedamos en casa. Y él me miraba. Digo, sí, no, ya está, estoy cansada, me quedo en casa. Y automáticamente Dios mandó ese ángel, ¿sí? Y este ángel me decía, me arde el pecho, no sé por qué me decía, pero yo te tenía que mandar ese. Y Dios sabía que yo necesitaba eso. Porque si Dios no mandaba esa palabra justa, ¿sí?, que me diga, levántate, deja de dormir, clama a tu Dios, ¿sí?, le decía. Y yo se los digo a ustedes, porque si a mí no me lo hubiesen dicho, no sé dónde estaría hoy. Entonces yo les digo hoy, clamen a su Dios, al Dios poderoso que tenemos, al único Dios verdadero. Y deja de ir para el otro lado, porque Dios te está hablando. Dios habla claro. Dios quiere que vos lo escuches y que te levantes de ese lugar, ¿sí? Porque en la tormenta vas a perder todo si no escuchas la voz de Dios. Vas a perder todo, ¿sí? Porque ese es el pasaje que estamos pagando. Ese es el boleto que estamos pagando, ¿sí? Para dejar de hacer la voluntad de Dios. Y tiene un precio. Y perder la relación con Dios es el precio más alto que nosotros vamos a pagar, ¿sí? Porque nuestros hijos se puedan perder, ¿sí?, por un momento. Porque si nosotros clamamos a nuestro Dios, Dios es tan poderoso que los puede traer con cuerdas de amor. Pero si yo pierdo mi relación con Dios, ¿sí?, lo pierdo todo, porque dice que no hay bien fuera de Dios. No hay bien fuera de Dios. Y pregúntate, ¿quién soy yo sin Dios? Gaby ayer traía una palabra a los adolescentes y decía eso, ¿no? Y le preguntábamos eso a los adolescentes. ¿Quién dice que es el Hijo del Hombre? Y por ahí estás escuchando que hay un Dios que sana, que restaura, que salva vidas, que sana relaciones, matrimonios, pero de oídas, ¿sí? Y vos no estás clamando a tu Dios por tu familia, por tus hijos. De oídas lo estás haciendo. Yo sé que hay un Dios que lo puede hacer, que puede transformar en mi vida, que puede transformar todo en mí. Y Gaby decía eso, ¿no?
a los adolescentes. Quizás vos viste que Dios salvó a tu papá, salvó a tu mamá, lo libró de las adicciones, del alcohol. Pero ¿y con vos? Y es lo que nos tenemos que preguntar. Si Dios lo hizo con el otro, ¿por qué no lo va a hacer conmigo? ¿Por qué no lo puede hacer conmigo? ¿Qué hay en mí de diferente? Nada. Porque mi Dios es el mismo Dios que el tuyo. Y si Dios lo hizo conmigo, restauró mi matrimonio, la vida de mis hijos, los salvó, me salvó a mí de la muerte segura que yo tenía, ¿por qué no lo va a hacer con vos? Si a mí me sacó de la depresión, ¿por qué no lo va a hacer con vos? Entonces, yo pensaba en eso. Hay actitudes que desatan tormentas. ¿Cuál es la actitud de tu corazón? ¿Cuál es la actitud que estás teniendo? ¿En qué momento dejaste de escuchar la voz de Dios y permitiste entrar en la barca y dormir? Y dormir profundo encima. Y eso es lo peor. Cuando dormimos profundamente. ¿Sí? Y a veces nos preguntamos, ¿por qué me pasa todo lo que me pasa? Y porque a veces no le entregamos nada a Dios. El barco sigue pesado. La actitud de mi corazón sigue siendo la misma. Está endurecido, seguimos cargando heridas. No sanamos. No le entregamos el carácter a Dios. Pero estamos parados muchas veces delante acá, sirviendo, ¿no? Y seguimos siendo las mismas personas. Por dentro. Porque por fuera a veces somos solo apariencias. Y eso es duro. Eso es difícil. Así que cuando ese ángel me mandó un mensajito, ahí automáticamente, no pasaron 10, 15 minutos, automáticamente me levanté y fui y clamé a mi Dios. Y no me deja mentir mi esposo que automáticamente me encerré en mi pieza, en mi aposento alto, ¿no? Porque ese es mi lugar seguro. Ese es el lugar en donde yo tengo esa relación con Dios. Y que yo sabía que no lo estaba haciendo. Y que yo sabía que me había dormido en algún momento. Y por eso las tormentas que yo estaba pasando. Pero no estaban afuera, estaban adentro. Y eso era lo peor, en mi interior. Y no me dejaban escuchar la voz de Dios. Y no me dejaban ver que todo a mi alrededor estaba cayéndose a pedazos. ¿Sí? Se desmoronaba todo a mi alrededor. Así que si vos estás en esta condición, yo hoy te digo, despertate, levántate y clama a tu Dios. Clama al Dios poderoso que tenemos, ¿sí? Que Él va a hacer lo que tenga que hacer. Porque su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Y a veces no va con lo que yo quiero. Porque lo que yo quiero a veces es egoísta. Porque es para mis propios deseos, ¿sí? Y no pensamos en los demás. Y deja de mirar lo que hace el otro. Dejemos de mirar lo que hace el otro. Porque del otro Dios se va a ocupar. Pero seamos misericordiosos, ¿sí? Y no hagamos lo que hizo Jonás. Si Dios te muestra, me muestra que mi hermano está mal, anda, decile, oremos. Vamos a orar uno por otro. Gaby lo decía hoy, tenemos una llave poderosa, la oración. Y contra eso no hay nadie que se resista. Nadie se resiste a la oración. Eficaz del justo, dice. ¿Sí? La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Yo ya me adelanté. Y esto, ¿no? Que yo decía, las actitudes afectan a nuestro entorno. Y esto me impacta, porque nos ocupamos muchas veces de nosotros mismos, de yo estoy mal, yo, y somos re egoístas. Y no nos damos cuenta que todo a nuestro alrededor está mal, ¿sí? Y a veces hay consecuencias, ¿sí? Nuestras actitudes afectan a nuestro alrededor, afectan nuestro hogar, afectan nuestras relaciones, ¿sí? Nuestro carácter, ¿sí? Si empezamos a menguar muchas veces y ahí vuelve otra vez nuestro carácter a aflorar.
¿Por qué? Pues no lo rendimos. No rendimos nuestra voluntad al Padre. No queremos seguir estando en ese mismo lugar, ¿sí? Tenemos que rendirle nuestra voluntad, ¿sí? Nuestro entorno, nuestros vínculos. ¿Por qué no me puedo llevar bien con los demás? ¿Por qué estoy mirando siempre lo que hacen los demás? Porque hay algo en mí que no le entregué al Señor. Porque hay algo en mí que no rendí. Porque hay algo en mí que no quiero rendirle al Señor. Porque prefiero estar así. Y nos hace mal. Porque nos vamos secando por dentro. Y ahí es cuando nos tenemos que dar cuenta, ¿sí?, que estamos desconectados de la fuente, del único que sacia, del único que llena, del único que transforma, del que hace todas las cosas nuevas, ¿sí? ¿Amén? Nuestras decisiones impactan, aunque nosotros no nos demos cuenta, ¿sí? Muchas veces queremos cambiar todo lo que es externo, porque a veces pasa eso, quiero que el otro cambie, quiero que la situación mejore, quiero que mi marido se convierta, ¿sí? Pero interiormente no estoy haciendo nada para que eso pase. ¿Por qué? Porque el cambio siempre empieza adentro y en mí. Yo no puedo pretender que el otro cambie si yo sigo en el mismo lugar, ¿sí? No puedo pretender que la situación mejore si yo sigo en el mismo lugar y mi actitud sigue siendo la misma, ¿sí? Entonces pensemos en eso. Si hay una tormenta afuera, primero se gestó dentro, en nuestro corazón, en nuestro interior, y empecemos a trabajar ahí. Porque ese lugar solo lo puede transformar el Señor, y desconectados de Él, vamos a seguir en el mismo lugar. Mi interior y las tormentas van a seguir siendo las mismas. ¿Amén? La verdadera paz viene cuando lo interno está alineado con Dios, ¿sí? Entonces, dos preguntitas que yo me hacía, ¿no? ¿Qué hay en mi barca? ¿Sí? ¿Y qué hay en mi corazón? ¿Cuáles son las cargas que tenemos que empezar a tirar para que esa barca no se hunda? Pero ¿cuáles son las actitudes de mi corazón que primero tengo que empezar a cambiar para que mi barca no se hunda y para que esa tormenta cese? Porque recuerden, la tormenta la gestó Dios, ¿sí? Dios permitió esa tormenta. Dios permitió todo eso. ¿Por qué? Porque Jonás estaba dormido y siendo desobediente. ¿Amén? Porque podemos cambiar personas, no nosotros, sino el Señor. Cambiar lugares, frecuentar otros lugares, frecuentar otras personas, ¿sí? Cambiar entornos quizás. Pero si mi actitud sigue siendo la misma, la tormenta vuelve. La dificultad va a volver. Va a pasar por un momento. Pero voy a volver a esa tormenta, ¿sí? Y esto es muy importante, ¿no? Jonás estaba durmiendo, pero hubo una persona que lo despertó. Entonces, hay algo que a mí me hacía ruido. Las personas que yo frecuento, con las que yo estoy, sí importan, ¿sí? Sí importa con quien yo estoy, paso tiempo, me relaciono. Porque si la persona está desconectada como yo, nos vamos a hundir junto en la tormenta, ¿sí? Si esa persona que a mí me mandó un mensajito no hubiese estado conectada, no, yo me hubiese hundido. Imagínense si ella no hubiese estado conectada, ¿no? Dios no la hubiese usado y sin embargo Dios la usó porque ella no estaba desconectada ni dormida. Entonces, tu entorno sí importa con quién frecuentas, con quién estás, ¿sí? Y por eso la importancia de buscar ayuda, de pedir un consejo, de frecuentar personas que están maduras en la fe y que te animen a ir por más siempre, a buscar a Dios, a buscar de su presencia. No te quedes en ese lugar y frecuentes personas que están peor que vos, porque juntas se van a hundir. ¿Amén? Y para terminar, el Señor me regalaba y me daba un... ¿Cómo se dice? Me sale la palabra. Un ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Acá había una persona dormida.
Pero en Apocalipsis 3 estaba la iglesia de Sardis. Y esa era una iglesia, ¿sí? Toda una iglesia desconectada, dormida, ¿sí? Dice la palabra que tenían obras, que hacían las cosas para el Señor, pero estaban desconectadas, ¿sí? Y la palabra dice que la fe sin obras es fe muerta. ¿Pero qué necesitaban? Fe, ¿no? Había obras, pero no había fe. Entonces, ¿de qué sirve? Dice, escribe el ángel de la iglesia de Sardis al que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Y saben que los 7 espíritus de Dios no es que haya 7 espíritus? Habla de plenitud. De la plenitud que Dios nos quiere dar. ¿Sí? Dios quiere traernos plenitud con Él. Sin Él, esa plenitud no está. ¿Sí? Por eso arranca diciendo eso. Él quería traer a la iglesia plenitud. Una iglesia que se despierte toda. ¿Sí? Dice... Y a las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vives y estás muerto. Y yo decía, qué fuerte. Qué fuerte que Dios le tenga que decir a una iglesia completa: tienes nombre de que vive, pero en realidad estás muerta. ¿De qué me sirven a mí las obras si no tenés conexión conmigo? ¿De qué me sirve a mí que hagas, que me sirvas, que vengas, que esté, si estás separado de mí? ¿Sí? Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y esto me hacía un ruido tremendo a mí, y yo se los comparto a ustedes, ¿sí? Porque yo me encontré muchas veces sirviendo al Señor, estando en ceremonial, en la guardia, y estaba desconectada, dormida. Y el Señor me dijo eso, tiene nombre de que vives, pero en realidad estás muerta. Y yo dije, wow, Señor, perdón, porque ¿de qué me servía a mí todo eso? Si estaba dentro de una tormenta redormida en mi familia y todo se estaba desmoronando, economía, mi ministerio. ¿De qué nos sirve a nosotros aparentar ser algo que no somos exteriormente si estamos secos interiormente, desconectados de la fuente? ¿De qué nos sirve? No nos sirve de nada. Entonces, yo les dejo esto para que podamos meditar, ¿no? En esto. ¿Estoy dormida? ¿Tengo obras? Las obras por sí solas no nos salvan. Necesitamos a Dios, necesitamos a la fuente, necesitamos conectarnos a Él. ¿Amén? Así que yo te animo a que te pongas de pie. Ay, Pere, gracias. Entonces, Sardis era una iglesia con obras, pero desconectada. Tenía movimientos, obras, actividad, apariencia de vida, pero había algo muerto dentro. Y yo te animo a que ahí donde estás, pienses en esto. Si hay algo muerto en nuestro interior. Si estoy durmiendo dentro de la barca. Si sigo cargando el peso que me lleva a hundirme, que me lleva a la dirección contraria. Si no estoy escuchando la voz de Dios. Porque hay algo que realmente me impacta. No puedo quedarme en el mismo lugar si la voz de Dios estuvo en mi corazón, penetró mi corazón. No puedo seguir siendo la misma persona si Dios habló a mi corazón, si tuve un real encuentro con Él. No puedo, es imposible. Y quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Y sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír. Quería rendir
rendido ante ti. Y quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, caería rendido ante ti y no podría estar ante ti escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte, y no podría estar ante ti escuchándote hablar, sin llorar como un niño. El versículo 3 de Apocalipsis dice así: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré. Y ahí el Señor nos dice, ¿no? Acuérdate pues, acordate de lo que escuchaste. Acordate de cuando hablé a tu corazón. Acordate de cuando tuvimos ese encuentro. Si estás dormido, es tiempo de que te levantes, de que te despiertes, de que avances, de que no te quedes en ese lugar. Estás en un lugar de comodidad, de que el Señor te quiere sacar. Él viene hoy, ¿sí?, a despertar todo lo que todavía no está muerto. Porque si hoy estás acá, es porque no estás muerto. Porque todavía el Espíritu de Dios sopla vida en vos. Porque el Espíritu de Dios quiere hacer algo en vos. Entonces es tiempo de que empieces a escuchar la voz. Es tiempo de que empieces a despertarte. Es tiempo, basta, te dice el Señor, de estar en ese lugar de comodidad. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir que la barca se hunda? Que la tormenta arrase con todo a tu alrededor. Y vos estás cómodo, y vos estás durmiendo. ¿Hasta cuándo vas a seguir desconectado? Hoy viene Él a decirte esto. Conectate, volvé a la fuente, volvé a lo que realmente importa. Este es el momento. No dejes para mañana, si hoy lo podés hacer. No lo dejes, no dejes pasar más tiempo, porque mientras más tiempo pase, más grande la tormenta. Nada más que escucharte, y no podría estar ante ti escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así. Y seguramente sin querer nada en tu barca